Muy buena noche para todos, que Dios pueda estar con cada uno de nosotros en este comienzo de semana y que la bendición del cielo nos acompañe en esta oportunidad. Es un placer poder estar con ustedes en esta hora y poder compartir con ustedes la lección de esta semana, una lección muy importante. Vamos a tratar de estar compartiendo la lección con ustedes, vamos a orar, vamos a reflexionar y queremos que nos acompañen, nos sigan y puedan compartir también con nosotros en esta oportunidad. ¿Qué les parece si vamos en oración? Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, para usted, Señor, sea la honra, para usted, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí estamos, Señor, dispuesto a conocerte, dispuesto a aceptar, dispuesto, Señor, a poner en práctica lo que tu palabra nos hable en esta noche. Permítenos, Señor, poder atesorarla en nuestros corazones y asimismo compartirla con aquellos que la necesitan. Son las bendiciones, Señor, que hoy pedimos, no solamente para nosotros, sino para todos nuestros oyentes que seguramente han de conectarse. Rogamos, Señor, que el cielo pueda también brindarle la seguridad, brindarle la paz, brindarle, Señor, la sanidad si alguno se siente quebrantado de salud, si alguno está en una condición económica difícil. Señor, tú como el dueño de todas las cosas también pueda suplir su necesidad. Hoy ponemos en tus manos a cada persona, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza a cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la lección que trata acerca del pecado, el Evangelio y la ley. Es un tema bastante interesante, bastante importante. Y la palabra del Señor, apreciados hermanos, nos dice que Dios, Dios siempre ama, Dios siempre está dispuesto a estar cerca de su pueblo. El Salmo 119, los versos 93 y 94, pueden leerlo en su casa, pero jamás dice olvidaré tus mandamientos. El salmista comienza con esta declaración, porque con ellos me has vivificado. Es interesante notar lo que el salmista declara aquí directamente y que hoy nosotros podemos leerlo. Dice, tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Qué maravillosa declaración del salmista, ¿no? Tuyo soy, sálvame. Y el pecado, apreciados hermanos, nos aleja de Dios. Apreciados amigos, el pecado, que es la transgresión de la ley de Dios, nos aleja de Dios. Pero al mismo tiempo, esta ley nos muestra a nosotros el problema que podemos tener cada uno de nosotros si estamos infringiendo o no esta ley, pero no se queda allí, sino que también la lección nos va a hablar que Jesús trae la solución para cada uno de nosotros. Cuando una persona se enferma, primero necesita saber qué tiene antes de recibir la medicina. Y eso es lo que nosotros vamos a estar tratando en esta oportunidad. Dios nos dio su ley no para destruirnos, no para causar daño, no para que nosotros pudiésemos sentirnos quizás manipulados o muchas veces pudiésemos sentirnos
muchas veces nos podremos sentir, bueno, Dios es un Dios autoritario, poder pensar de esa manera, pero la ley se nos dio para que fuésemos guiados en nuestras vidas. El día domingo, que trata sobre las distracciones y tentaciones, nosotros podemos notar lo que dice Jueces capítulo 14, versículo 1 y 3. Y la palabra de Dios señala lo siguiente: Sansón, porque el texto nos habla acerca de Sansón, ¿no? Sansón empezó a seguir sus deseos personales. Y cuando usted revisa la cita, Sansón comienza a olvidar que Dios tenía un propósito especial, Dios tenía una ruta para él. Pero notamos aquí que Sansón empezó a seguir sus propios deseos personales. Y es allí el problema, nosotros seguir nuestros propios deseos personales. Cada uno de nosotros, quiero que ustedes entiendan y que cada uno de nosotros entendamos que Dios tiene un propósito especial, Dios tiene una ruta para ti, Dios tiene un norte para cada uno de nosotros. Pero Sansón lamentablemente olvidó esa ruta, olvidó el propósito por el cual Dios le había señalado a él, el propósito que Dios le había entregado. Y comenzó entonces a seguir sus propios deseos personales. Cuando revisamos Jueces, el capítulo 16, los versículos 15 y 21, nos damos cuenta que Sansón cayó en el pecado por ceder repetidamente a la tentación. Y es aquí, apreciados hermanos, el problema. Cada uno de nosotros somos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia, dice la palabra de Dios. Pero caer repetidamente en la tentación es allí el problema. Porque tú puedes ser tentado, yo puedo ser tentado, todos nosotros podemos ser tentados. Pero aquí el problema es que cedamos a la tentación. La carta a los Corintios, el capítulo 10, señala el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y uno de los errores de Sansón fueron las distracciones, pero también aunado a estas las tentaciones que llegan a nuestras vidas. Las distracciones y las tentaciones pueden alejarnos poco a poco de Dios. Es decir, en este momento de la historia en el cual tú y yo estamos viviendo, podríamos decir, en el último tiempo de la historia, no hay lugar para distraernos. No hay lugar para nosotros ocuparnos en otras cosas. Es decir, debemos estar completamente concentrados, estar también atentos a las tentaciones que pueden llegar a nuestras vidas, porque cada una de ellas nos están alejando poco a poco de Dios sin nosotros darnos cuenta de lo que pueda estar sucediendo. Por ejemplo, hoy no oro porque estoy ocupado, hoy no leo las Sagradas Escrituras porque tengo que irme rápido al trabajo, pero sí pasar mucho tiempo en el teléfono o sí pasar mucho tiempo entretenidos en otras cosas que realmente no valen la pena. Una de las cosas que aprendemos del día domingo es no confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en nuestras capacidades, en lo que nosotros somos. Debemos depender de Dios completamente. El día lunes de la lección trata sobre desafíos en mi relación con Dios. La cita bíblica se encuentra allí en los Evangelios. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, versículos 29 y 30. Si tu ojo derecho, dice, te es ocasión de caer, sácalo.
está enseñando acá una situación difícil y complicada. Realmente no es algo literal. Pero lo que realmente está causando que tú caigas en la tentación, que yo caiga en la tentación, si es tu ojo, deberíamos entonces evitar mirar lo que estamos mirando. Si es nuestros oídos lo que causa esa tentación, deberíamos entonces dejar de escuchar lo que está causando que yo caiga en la tentación y que al mismo tiempo me aleje de Dios, me aleje del Creador. Por eso Hebreos, el capítulo 12, versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cada uno de nosotros estamos claros cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los deseos de nuestras concupiscencias. Por supuesto, Satanás, el enemigo de Dios, también conoce cuáles son esos problemas, cuáles son tus pecados, cuáles son lo que más acaricia. Pero es allí donde nosotros debemos ir a Cristo Jesús y despojarnos de todo ese peso, entregárselo a Dios, entregárselo para que Él pueda ayudarnos. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero realmente hay cosas que dañan nuestra relación con Dios. Y cada uno de nosotros no solamente debemos identificarla, debemos rechazarla, debemos dejarla a un lado, debemos dejarla hacia fuera porque está dañando nuestra relación con Dios. Ir a la iglesia está bien, pero vivir llenos de resentimiento, vivir llenos de orgullo, vivir llenos de la crítica, vivir llenos de todas esas cosas que realmente dañan mi relación con Dios, poco a poco te hace perder esa relación. Por eso, la lección que nosotros podemos sacar de este día lunes es que debemos pedirle a Dios que muestres, porque muchas veces no nos damos cuenta cuáles son nuestros errores. Muchas veces no nos damos cuenta cuál es nuestros deseos, cuáles son los deseos de nuestras concupiscencias o cuáles son esas cosas que están dañando nuestra relación con Dios. Debemos pedirle a Dios que pueda mostrarnos esos hábitos malos que hay en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas actitudes que yo debo cambiar, debo dejar a un lado para que mi relación con Cristo, mi relación con Dios pueda crecer, pueda ir en ascenso? El día martes habla acerca de la ley de Dios, la ley escrita con el dedo de Dios, dada en el Sinaí, escrita con su propio dedo, pero no solamente para un grupo de personas, sino para todos, porque es el carácter de Dios, representa el carácter de Dios. Romanos el capítulo 3, versículo 20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo con él. Muchos de nosotros muchas veces decimos, ya vivimos bajo la gracia, como que si esto significara que ya Dios no tiene ley. Pero la ley representa, apreciados amigos y apreciados hermanos, representa el carácter de Dios. Esos 10 mandamientos que usted puede leer en Éxodo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, es el carácter, es la voluntad de Dios expresada en sí misma. El salmista en el capítulo 19, texto 17, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero aquí hay una noticia. La ley no nos salva. La ley solamente nos lleva a Cristo. La ley es como un espejo, nos muestra a nosotros dónde estamos fallando. ¿Para qué? Para que podamos ir a Cristo y sea Cristo el que nos muestre a nosotros qué es lo que realmente necesito cambiar para mi vida. La ley nos salva.
Muchas veces pensamos que guardando aquello, guardando lo otro, puede salvarnos, pero es que realmente la ley no nos salva. La ley es perfecta, sí, pero nos conduce a Cristo. Es que convierte al alma, nos dice qué es o a dónde estoy fallando. Por ejemplo, un semáforo rojo no te castiga, te protege, ¿cierto? Los mandamientos son una expresión del amor y el orden de Dios que desea para tu vida, que desea para este mundo. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo Jesús. El día miércoles habla sobre la ley y el Evangelio. ¿Cuál es el paralelismo que nosotros podemos encontrar en esta oportunidad? La carta a los Efesios, el capítulo 2, versículo 8 y 9, habla porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es así, la ley no nos salva, pero la ley nos protege, nos guarda, nos lleva a Cristo. Solo la gracia de Cristo Jesús nos hace salvos, pero todo esto es por medio de la fe. Por eso el texto no se queda allí y la relación entre la gracia y en guardar los mandamientos es tan importante. El Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 15 dice la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si tú amas a tu esposa, si tú amas a tus hijos, si tu hijo te aman, te obedecen, te respetan. Si tú amas a este mundo, tú no tiras la basura por allí, tú no contaminas. Si tú respetas a la mujer de tu prójimo, si tú haces todo aquello, es porque amas a tu prójimo. La Biblia dice: si ustedes me aman, guarden entonces mis mandamientos. Romanos también dice algo acerca de esto. Romanos el capítulo 6, versículo 14 dice: no, o cada uno de nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es así. Este texto muchas veces se confunde pensando que la ley de Dios está abolida. Pero realmente lo que quiere decir este texto, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es decir, que Jesucristo es el que pagó el precio que demandaba la ley con su propia vida. Pero no estar bajo la ley significa que yo acepto el sacrificio de Cristo, acepto su gracia en mi vida, aceptamos su gracia en mi vida y por ende obedezco la palabra de Dios. Eso significa no estar bajo la ley. ¿Quiénes serían entonces los que están bajo la ley, no bajo la gracia? Aquellos que infringen la ley. Usted está bajo la ley de tránsito si usted se pasa un semáforo en rojo. Usted está bajo la ley si usted roba algo que usted no le pertenece. Asimismo pasa, estamos bajo la ley cuando desobedecemos la ley de Dios. Por eso necesitamos aclarar este punto. No somos salvos por obedecer, pero quien ama a Jesús desea obedecer. Quien ama a Jesús desea llevar el carácter de Dios, desea representar a Dios, desea reflejar a Dios. Por ejemplo, un hijo obedece a sus padres porque le ama, no para ganarse el amor. Asimismo es, la obediencia es fruto del amor, no un método para ganar el cielo. Cuando usted obedece a Dios es porque ya usted ha sido salvo. Cuando nosotros obedecemos a Dios es porque Él ya nos ha salvado. Realmente obedecemos un mandamiento por amor, porque Él nos amó a nosotros primero. El día jueves de la lección, saber y hacer. El Evangelio según San Mateo. Es interesante lo que dice el capítulo 7, versículo 21 al 27.
Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero hay una idea clara. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santiago, el capítulo 1, versículo 22 dice, sé hacedores de la palabra y no solamente oidores. Realmente es un tema delicado, porque la Biblia también dice que no hay justo ni aun uno. Pero ¿tendría entonces yo, por mis errores o los errores que podamos tener, esconder lo que la palabra de Dios dice? No, es decir, necesitamos hablar de la palabra de Dios. Pero también nos insta que debemos ser hacedores de la palabra, es decir, vivir la palabra, no solamente escucharla, no solamente conocerla, leerla, necesitamos practicar la palabra de Dios. Qué cosa tan difícil, ¿no? Para cada uno de nosotros. Pero la verdad es que la palabra de Dios es bastante importante para nuestras vidas. Y hay un efecto. Yo creo que hay un efecto en cada uno de nosotros y este efecto es que puede penetrar en nuestras vidas. Por supuesto, no basta solamente conocer la verdad, hay que vivir la verdad, hay que vivirla. Y realmente muchas veces nosotros nos equivocamos y cometemos errores sobre eso, pero nunca es tarde para comenzar. Una persona conoce consejos médicos, pero nunca lo practica. Necesitamos ser coherentes, ¿cierto? El cristiano debe vivir lo que predica. El día viernes de la lección, apreciada familia, Romanos el capítulo 7, versículo 12 dice, de manera que la ley es santa. Y Juan el capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Si guardamos sus mandamientos. El pecado destruye, preciosos hermanos, pero Dios restaura. Dios restaura mediante la sangre de Cristo Jesús. Cuando una amistad se rompe, se necesita arrepentimiento, se necesita perdón y cambio para restaurarla. Muchas veces vivimos con el resentimiento y pensamos que nadie puede cambiar, pero sí, Dios restaura mediante Cristo. Y eso es, el pecado me muestra mi necesidad. Eso es lo que es la ley de Dios, me muestra dónde estoy fallando. Eso es, la ley me enseña el problema, el pecado me muestra una necesidad, la ley me muestra el problema, pero Jesús nos ofrece el perdón y transformación para cada uno de nosotros. Que Dios pueda bendecir tu vida, que Dios pueda bendecir cada una de nuestras vidas y que podamos reconocer dónde estamos, que podamos entender que Jesús quiere salvarnos y salvarnos a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde donde quieras que estés. Nos vemos en la próxima lección.